Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que, como ven en el título, vamos a hablar de Kerem y Hande juntos de nuevo. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar la verdad que nadie te contó. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te gusta estar al día de los últimos chismes y las historias detrás de las cámaras, quédate conmigo porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco, análisis interesantes y las noticias que todos esperan. Con su suscripción, no se pierden nada y nos apoyan muchísimo a seguir creando estos vídeos para ustedes. Así que denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos de lleno con Kerem y Hande. La verdad es que su relación siempre ha sido un torbellino de emociones para los fans. Desde que se conocieron en el set de Señorita Mi Vida, la química entre ellos fue palpable, ¿verdad? Pero como suele pasar en este mundo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la pantalla. Han pasado por muchas etapas y últimamente los rumores de que están juntos de nuevo han estado volando por todos lados. Y no me refiero solo a las especulaciones casuales, sino a detalles que nos hacen pensar que algo más que amistad hay detrás de todo esto. La pregunta clave es, ¿están realmente juntos de nuevo? Y si es así, ¿cuál es la verdadera historia? Porque, seamos honestos, a veces lo que vemos o lo que se publica no es más que la punta del iceberg. Hay muchas capas, mucha presión de los medios, de los fans, y por supuesto, sus propias vidas personales que a veces se cruzan de forma inesperada. Comencemos por repasar un poco de su historia. Todos recordamos esa primera etapa, donde su conexión era innegable. Las fotos, las entrevistas, la forma en que se miraban, era difícil no creer en ellos. Luego vinieron las separaciones, los rumores de otras relaciones, los momentos de silencio que dejaban a los fans con el corazón en un puño. Y es precisamente en esos momentos de distancia, cuando los rumores de un posible regreso siempre surgen. Lo interesante de esta nueva etapa, es que no se trata solo de que los veamos juntos en algún evento público. Estamos hablando de avistamientos más íntimos, de coincidencias que parecen demasiado fabricadas para ser casualidad. Por ejemplo, han surgido reportes de que ambos han estado en los mismos lugares, en momentos muy cercanos, y que incluso han compartido tiempo con amigos en común. Y aquí es donde entra la verdad que nadie te contó. La verdad, queridos amigos, es que la vida de las celebridades es un constante juego de apariencias y realidades. Es muy fácil para los medios o para las redes sociales crear una narrativa, pero la verdad suele ser mucho más matizada. Kerem y Hande, a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sus propios sentimientos, sus propias dudas y sus propios procesos. Seamos claros, no podemos afirmar con un 100% de certeza que están juntos en una relación romántica en este preciso instante, basándonos únicamente en lo que vemos. Sin embargo, hay indicios muy fuertes que sugieren que están fortaleciendo su vínculo de una manera muy especial. Y cuando digo fortaleciendo su vínculo, me refiero a que la amistad que siempre los ha unido podría estar evolucionando, o tal vez, solo tal vez, están dándose una segunda oportunidad. ¿Qué nos hace pensar esto? Para empezar, la consistencia en sus interacciones. Si bien es cierto que pueden pasar periodos sin verse, en los momentos en que sí coinciden, la camaradería y la complicidad son evidentes. No se trata de una cortesía forzada, sino de una conexión genuina que ha perdurado a lo largo del tiempo. Y eso, en el mundo de las celebridades, donde las relaciones pueden ser tan efímeras, es un tesoro. Además, hemos notado que ambos han sido muy discretos sobre su vida personal, lo cual, paradójicamente, a veces es una señal de que hay algo importante que proteger. Cuando una relación es pública y oficial, suelen anunciarlo con bombos y platillos, o al menos dejan que los rumores se confirmen con el tiempo. Pero cuando hay un esfuerzo por mantener las cosas privadas, puede significar que están explorando algo que quieren que sea solo suyo, al menos por un tiempo. Y aquí viene lo jugoso de la verdad que nadie te contó. No se trata solo de ellos, sino también de las personas que los rodean. Las fuentes cercanas, los amigos en común, son quienes a menudo tienen la visión más clara de lo que está pasando. Y lo que se filtra de estos círculos, de forma muy selectiva y a través de canales que no siempre son los grandes medios, es que la relación entre Kerem y Hande se ha vuelto más profunda.
Quizás en el pasado hubo presiones externas, o quizás ellos mismos no estaban en el momento adecuado para que una relación prosperara. Pero ahora, con más madurez, con experiencias vitales que los han moldeado, parece que están en una posición diferente. Podríamos estar ante una situación donde ambos han aprendido de sus errores, han crecido individualmente, y ahora ven en el otro a una persona con la que pueden construir algo más sólido. Piensen en esto, la fama tiene un precio muy alto. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado puede ser agotador. Para que una relación funcione en ese contexto, se necesita un entendimiento mutuo, un apoyo incondicional y una confianza a prueba de balas. Y si Kerem y Ande están juntos de nuevo, o fortaleciendo su vínculo, es probable que hayan desarrollado precisamente esas cualidades. La verdad que nadie te contó entonces, no es un secreto oscuro o un escándalo. Es más bien la comprensión de que detrás de las cámaras, detrás de las fotos perfectas, hay personas reales lidiando con las complejidades de la vida y el amor, especialmente cuando sus vidas están en el ojo del huracán. Es la idea de que quizás, solo quizás, están redescubriendo lo que los unió en primer lugar, pero con una perspectiva renovada. Por otro lado, hay que ser cautelosos. El mundo del entretenimiento es un ecosistema de rumores y especulaciones. A veces lo que parece una confirmación es solo una coincidencia, o una estrategia de marketing bien orquestada. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que las pistas se van acumulando, nos dan razones para creer que hay algo más que pura invención. Tal vez estén en una fase de conocerse de nuevo, de explorar si la chispa inicial puede convertirse en un fuego duradero. O quizás, ya han cruzado esa línea y están trabajando en mantener su relación alejada del ruido mediático. La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero como espectadores y fans, nos queda observar, interpretar y, sobre todo, respetar su privacidad. Lo que sí podemos decir es que la conexión entre Kerem y Ande ha sido un tema recurrente y de gran interés para muchos. Su química en pantalla es innegable y esa química a menudo trasciende la ficción. Han demostrado tener una amistad sólida, y es esa amistad la que podría ser la base de algo más. Y cuando digo algo más, no necesariamente me refiero a un matrimonio o a hijos para mañana. Me refiero a una conexión emocional profunda, a un apoyo mutuo, a la posibilidad de que estén construyendo algo juntos, paso a paso, lejos de las cámaras. La verdad que nadie te contó es que en este mundo el amor y las relaciones se construyen con tiempo, paciencia y sobre todo, entendimiento mutuo. Consideremos también la posibilidad de que su cercanía actual sea fruto de proyectos profesionales compartidos. A veces trabajar juntos en nuevos proyectos puede reavivar viejas amistades o crear nuevas dinámicas. Sin embargo, la naturaleza de los rumores va más allá de lo estrictamente profesional, sugiriendo un vínculo más personal. La verdad que intentamos desentrañar hoy se basa en la observación atenta de sus interacciones, en el análisis de las filtraciones y en la comprensión de la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. No pretendemos tener la verdad absoluta, pero sí queremos ofrecerles una perspectiva informada y reflexiva sobre lo que podría estar sucediendo con Kerem y Ande. Es importante recordar que si bien disfrutamos de sus vidas públicas y nos emocionamos con sus historias, ellos tienen derecho a su privacidad. Lo que sí podemos hacer como fans es apoyarles en sus decisiones, ya sea que decidan compartir su vida con nosotros o mantenerla en un ámbito más privado. En resumen, la verdad que nadie te contó sobre Kerem y Ande juntos de nuevo no es una revelación explosiva, sino la comprensión de que detrás de la fachada pública hay relaciones humanas complejas evolucionando y adaptándose a las presiones del estrellato. Parece haber un fortalecimiento de su vínculo, ya sea una amistad más profunda o el inicio de una nueva etapa romántica, y todo indica que están procediendo con cautela y discreción. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los indicios, hemos especulado y hemos intentado desentrañar esa misteriosa verdad sobre Kerem y Ande. Espero que les haya parecido intrigante e informativo. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Qué opinan de esta verdad que nadie te contó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas.
Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.